En los últimos años del siglo XIX, nadie había imaginado que los asuntos humanos eran vigilados sutil y atentamente por inteligencias más desarrolladas que la del ser humano, y, sin embargo, tan mortales como él. Que mientras los hombres se ocupaban de sus cosas, estudiados quizás tan a fondo como el erudito estudia a través del microscopio las pasajeras criaturas que se agitan y multiplican en una gota de agua. Con infinito gozo, la raza humana continuaba sus labores sobre el planeta Tierra, abrigando la ilusión de su superioridad sobre la materia. Sin embargo, desde otro punto del universo, mentes frías y calculadoras, que son en relación con la nuestra lo que son para estos, los animales, vigilaban la Tierra, con ojos envidiosos, mientras formulaban lentamente sus planes contra nuestra raza. Este es un extracto del libro La Guerra de los Mundos, de Herbert Gregory Wells. Se considera uno de los primeros libros que trata el tema sobre una invasión extraterrestre. Y prácticamente se volvió tan popular que se puede decir que se volvió el principal miedo de la gente después de esas generaciones después. La idea de que quizás en otros planetas estuviese existiendo una raza superior a la nuestra en todo sentido y que pudiese destruirnos en cualquier momento. Y es de ahí donde empieza a generarse el miedo hacia la vida extraterrestre, por así decirlo. Y bueno, sobre todo eso figuró mucho que la gente se preguntara, y bueno, ¿sí es posible? ¿Es plausible la idea de que haya vida en otros planetas? Y en base a esto, en este podcast, decidiremos hablar sobre vida extraterrestre. Primero vamos a ver las variables sobre todo qué es la vida. Aquí hay diferentes cuestiones porque realmente no sabemos en primera instancia definir qué es la vida o qué podría ser la vida. Nosotros somos seres vivos, o bueno, espero que los que me estén escuchando sean seres vivos, pero realmente no tenemos constancia en qué nos diferencia de, por ejemplo, algo no vivo, una roca, digamos. Ok, es verdad, tú te mueves, tú tienes nombre, eres una persona y no eres una roca, obviamente. Pero, por ejemplo, ¿qué es lo que te hace ser una persona y que la roca no sea una roca? O sea, que la roca no esté viva o no sea una persona. Bueno, realmente se han investigado y se llega a la conclusión que principalmente es que, a diferencia de la roca, no solo es que tú te mueves, sino que tú intentas mantenerte como estás. Y la roca pues simplemente no hace nada, no intenta ni mantenerse ni despejarse, simplemente está ahí. Así que, en teoría, una criatura viva debería ser una cosa que intenta cambiar su estado o mantenerse en el estado donde está. Para esto después nos damos cuenta que existen varias cosas como las células que se intentan mantener en su estado, pero no son un ser vivo en sí, son una especie de conjunto de células, de priones y de proteínas, que cada una cumple una función específica y se juntan para juntar una función específica. Prácticamente son como maquinitas las células. Las células en sí no son seres vivos, pero cargan materiales genéticos y todo lo que combinados produce la vida. Así que no es mucha diferencia. Quizás a lo mejor no eres un ser vivo como tal, pero entonces la diferencia de un ser vivo y tú es que no tiene procesos, por así decirlo. Entonces quiere decir eso que, por ejemplo, una máquina de tortillas es un ser vivo. Obviamente no. Una máquina de tortillas no puede ser un ser vivo. Así que se van barajeando otras ideas. Por ejemplo, también se estaba hablando sobre el ADN como una diferenciación del ser vivo. Los seres vivos se replican a sí mismos. Pero, por ejemplo, hay cosas que son como los virus, que de hecho confunden muchísimo a la comunidad científica, porque ellos son los que determinan, los que ponen en jaque la idea de qué divide un ser vivo de qué no lo es. Muchas veces los consideran seres vivos y muchas veces no, porque realmente no tienen ADN, que era de eso que estamos hablando. No se pueden replicar ellos mismos. Lo que hacen es que invaden células que sí se pueden replicar ellas mismas, y lo que hacen es que meten su código genético entre las células para que ellas repliquen ese código genético en su lugar. En resumen, los virus no se reproducen. Los virus le pegan sus genes a las células para que ellas se reproduzcan por ellos. Y eso es súper extraño, o sea, no es realmente un virus. Para empeorar las cosas, descubrieron unos como virus gigantes
que se llaman gigavirus, no muy imaginativos, pero estas cosas son capaces, prácticamente son como los depredadores de los virus, se comen a los virus. Y como ya dije, si de por sí no están viendo esta cosa como puede ser algo vivo, porque no se reproduce, no mantiene su propio estado, y aún así es capaz de comerse otra cosa que no está viva, es como extraño. Y es muy complicado. También, por ejemplo, ahorita estamos, nuestra sociedad está muy alerta sobre la idea de la inteligencia artificial y qué es lo que puede hacer las computadoras, que puede replicar. Y por ejemplo, si hicieras una inteligencia artificial que prácticamente sería lo mismo, una maquinita que podrías tener conciencia, si tuvieses una inteligencia artificial tan avanzada como un ser humano, ya estarías todavía complicando más qué término es un ser vivo, porque ¿qué hace que esa maquinita no sea un ser vivo? Intenta sobrevivir en su propio estado, no sabemos qué es. Y eso hace muy complejo y muy difícil entender que sobre de por sí el propio existencia de la vida, cómo sería la vida. Y cuando intentamos pensar en vida en otros planetas, bueno, este problema se magnifica, por así decirlo, porque sigue siendo el mismo problema, pero ahora aplicado a ahora. Imagínate que en otro planeta no tienen lo que nosotros tenemos, no hay agua, no hay oxígeno, no sabemos si siquiera tienen células como las nuestras. Hay planetas donde hay materiales completamente distintos a los nuestros. Por ejemplo, hay planetas completamente congelados, o planetas que son tan cálidos que prácticamente pueden derretir un soldadito de plomo. ¿Cómo funciona la vida ahí? O sea, ¿qué es lo que genera la vida? Y bueno, esto se aplica a otros planetas. Y de por sí no podemos decidir completamente qué es lo que diferencia un virus de un ser vivo. Cuando pensamos en seres de otros planetas, ¿qué podríamos distinguir para que nosotros consideremos que esos seres de esos planetas sean vivos? Digo, por ejemplo, en este mundo que fuese completamente cálido, la materia como la nuestra se quemaría. Así que de haber seres vivos tendrían que ser de otra materia, de otro material, o incluso quizás podrían ser seres que literalmente tienen algún tipo de conciencia, pero la guardan en otro material, por así decirlo. Y otra vez vendríamos con esa discusión de que si una máquina podría estar viva, bueno, estos prácticamente serían máquinas vivientes. No sabríamos cuál sería la distinción entre un ser vivo y no. Pues básicamente lo que tú dices sí está muy interesante. O sea, yo creo que para que todas las bases biológicas, tanto físicas, se puedan realizar, por ejemplo en este planeta, que estamos sujetos a leyes como son la gravedad, requerimos por ejemplo del oxígeno, ¿no? Necesitamos por ejemplo alimento y todo eso. Son pequeños detalles, sí, son pequeñas reglas que se tienen que cumplir de una manera bien específica para que se pueda lograr. Es decir, por ejemplo, si quieres hacer agua necesitas pues H2O, ¿no? Creo que me parece 2 de hidrógeno y 1 de oxígeno. Pero sí, previamente sí. Pero eso es porque es nuestra idea de que tenemos, porque la vida en la Tierra funciona así, tiene esos factores. Hay oxígeno, hay agua, tenemos un sol que nos brinda energía a las plantas y nosotros nos comemos a las plantas y cosas así. Pero en otros planetas, como las situaciones son distintas, quizás los propios procesos son distintos. No hay oxígeno, así que mantienen sus células se alimentan de otro tipo de gases, por ejemplo. A lo mejor ellos respiran metano. No hay H2O, quizás ellos no se pueden usan otro tipo de fluidos para su cuerpo. A lo mejor, no sé, hay mercurio en estado líquido, por decirlo así, y ellos toman mercurio, respiran metano. Y encima allí no hay sol y su energía la toman de no sé, en ese planeta imaginario que me acabo de inventar. Ahí pasa una tormenta y caen rayos, ellos comen rayos así. Y ya tenemos una criatura súper rarísima que respira metano, toma mercurio y come rayos eléctricos. Sería súper raro. Por eso, porque tenemos esa idea de que las cosas funcionan como nuestro planeta. Pero no necesariamente así, porque nosotros estamos pensando en la vida que se desarrolló en nuestro planeta. Pero como ya expliqué, es muy difícil identificar qué es lo que genera en sí la vida. Así que podría generarse de otras situaciones completamente distintas. Así, en lugar de vida como nosotros la tenemos pensada a base de carbono y todo lo que tenemos, a lo mejor la vida allí se generó a partir de otros elementos, por ejemplo. Pues no sé, todavía hay alguna posibilidad de que hay
varios elementos y minerales que tal vez estén en algún planeta que solamente se puedan encontrar ahí, ¿no? O puede ser alguna variación ligera de mismos materiales o elementos que tenemos aquí, que solamente se dan por las ciertas, como mencioné, las ciertas leyes físicas del universo. O sea, por ejemplo, para que cómo se crea un planeta, ¿no? Puede ser después de una explosión, o así, ¿no? O sea, por ejemplo, la explosión de un sol se pueden generar otras cosas, ¿no? O sea, sí, como que hay leyes en el universo que generan pues todo lo que está ahí. Ahora, como tú dices, está muy interesante que puedas encontrar cosas como células o cosas así en otros planetas, pero la pregunta es si pudiéramos descubrir algún tipo de vida inteligente, porque, o sea, hallazgos, digamos, como mínimos de vida, así como pequeñas bacterias o cosas así en el universo sí podemos encontrar, pero lo que interesante, la pregunta interesante es si podríamos encontrar vida inteligente. Por inteligente me refiero que seamos comparable con la nuestra, por ejemplo, de la raza humana, pero que sea de otra especie extraterrestre. Pues sí, en efecto. Y eso también, llega a otras preguntas. Muy bien, ¿cómo se desarrolló, por ejemplo, nuestra inteligencia propia? O sea, nosotros somos criaturas que evolucionamos de primates en África, y debido a nuestro estilo de vida, muchos estudios dicen que eso fue lo que generó nuestra forma de pensamiento y, bueno, la forma en que nosotros usamos nuestra inteligencia. Porque también en la naturaleza existen otro tipo de criaturas inteligentes que nosotros consideramos inteligentes, pero no son como nosotros. Y eso es porque no usan su inteligencia de la misma manera. Por ejemplo, tenemos el caso de los delfines, que son muy inteligentes, son capaces de verse a sí mismos, pero en su caso, por ejemplo, como no tienen manos, regularmente ellos no utilizan herramientas como nosotros y no se preocupan por usar tanto herramientas. Son capaces de usar herramientas. De hecho, ellos utilizan a veces utilizan algunos piedras o cosas por así para jugar. Incluso se ha visto que ellos molestan a los peces globo porque sus toxinas literalmente los drogan. Así que ahí andan picoteando a los peces globos por hacerlos darse con, divertirse, por decirlo de alguna manera. Y por ejemplo, los elefantes también tienen un gran pensamiento y una gran memoria. Es una memoria impresionante la que llegan a tener los elefantes, porque son capaces de recordar pasos que nada más una vez en su vida ya han pasado, y de memoria pasan por ahí de regreso cuando hacen sus migraciones. Y por ejemplo, también los cuervos son capaces de vocalizar y de entender varias palabras y de molestar a la gente. Sí. O sea, como tú dices, por ejemplo, los cuervos, los delfines o los elefantes tienen características que, a pesar de que el ser humano se considera que es generalmente una especie intelectualmente más avanzada que todas ellas, a pesar de eso, hay un montón de características que tienen más desarrolladas otras especies. Por ejemplo, entonces la memoria de los elefantes, ¿no? O sea, eso, verla, por ejemplo, en un humano sería considerado como algo inusual, un superhumano, ¿no? O sea, entonces, características como esas, que a pesar de que se considera que el ser humano, que el Homo sapiens, sea pues más inteligente y más apto, digamos, en la manera de creación que otras especies, pues a pesar de eso tampoco es el más fuerte, ni el que tiene, por ejemplo, tú dices, mejor memoria, mejor interacción con otras especies. Por ejemplo, las hormigas son bastante más organizadas tal vez que incluso muchas civilizaciones que han venido a lo largo de los siglos, ¿no? Y ahora, pues como tú dices, o sea, la percepción de la inteligencia, es decir, de una vida extraterrestre inteligente, se puede interpretar de muchas maneras. Por ejemplo, tal vez encontramos algún ser, una especie diferente, que tiene algunas características que sean más notables que las de un ser humano, pero nosotros somos mejores que otras en ese sentido, ¿no? Entonces, el sentido de la inteligencia, pues ahora sí que está de cada quien, ¿no? ¿Qué tan inteligente es comparado con qué? ¿No? ¿Qué es capaz de hacer y qué es mejor o peor que un ser humano? Uh-huh. Ahora, ¿tú qué opinas? ¿Cómo crees que se originó desde hace muchos años las primeras visiones de esta pregunta, ¿no? Que es si hay vida extraterrestre. Yo creo que después de esta conciencia como universal del cosmos, por ejemplo, cuando se dan cuenta que
el planeta Tierra es un cuerpo celeste, junto con otras, las estrellas que son cada uno un cuerpo celeste, se quedan pensando, si aquí la vida es así, ¿será la vida igual en eso? ¿Es como un espejo? Cuando ves otro cuerpo, ¿será como un espejo? ¿O cómo será diferente? Entonces yo creo que desde ahí se empiezan a gestionar las preguntas, ¿no? Sobre todo también por muchos fenómenos que muchos no se pueden explicar que ocurren dentro del espacio, ¿no? Sobre todo en aquellos años, por ejemplo, en el Renacimiento, donde tal vez apenas estaba descubriendo cosas, pero se estaban llenando de preguntas. Sí, en efecto, realmente como tal no tengo, bueno, no ubico una temporada exacta donde diga, aquí la gente empezó a creer que había seres vivos en otros, podría haber seres vivos en otros planetas. Realmente había muchas ideas de qué podría ser qué podrían ser otros planetas o qué podría haber en otros planetas. Pero sí, yo creo sinceramente, o por lo menos tengo esa idea que empieza a partir de de esos avances científicos que más o menos se dieron por la revolución industrial, por el siglo XIX y así. De los cuales, por ejemplo, empiezan a basarse mucho de los primeros libros de ciencia ficción, como por ejemplo el que acabo de leer, que es La Guerra de los Mundos, y había otros libros que tenían ideas más o menos parecidas. Por ejemplo, Julio Verne en ese momento tenía su libro del viaje de la Tierra a la Luna, donde hablaba sobre que la Luna tenía habitantes que él les había puesto selenitas. Y bueno, pues sobre esto se me hace, ya que estamos hablando de esto, quisiera hablar ahora de otra cosa, que es la paradoja de Fermi, que es brevemente es una paradoja lógica que llega un investigador que, es que tiene el nombre a su teoría, la paradoja de Fermi, que es empieza más o menos a evaluar cómo el desarrollo que tiene nuestro planeta para la vida. Primero, el universo es abismal, y ha tenido muchísimos millones de años. Ni siquiera nuestro planeta es tan antiguo como el universo. Y antes de nuestro planeta ha habido muchos otros planetas en igualdad de condiciones que el nuestro. Y más pensando en el tiempo, a pesar de eso, nuestra vida se desarrolló mucho tiempo después. Y después de eso, nuestra vida inteligente, la inteligencia humana se desarrolló muchísimo tiempo después. Entonces llega a la conclusión, contando todo el tiempo que ha habido y todas las posibilidades que hay de que haya vida en otros planetas, significa que durante todo este tiempo pudieron haber muchísimos planetas con vida, y todos esos tuvieron millones y millones y millones y millones de años para desarrollar su vida inteligente, para desarrollarse. Y ya para ese entonces, la tecnología pudo haber avanzado tanto como para que llegaran a otros planetas. Esta es la pregunta que tiene. Si esto es cierto, ¿dónde hay vida extraterrestre? ¿Por qué no hay vida extraterrestre? ¿Por qué no hemos encontrado vida extraterrestre? Y esto genera una cantidad abismal de teorías, prácticamente de conspiración, de por qué no hay vida extraterrestre. Compartiría algunas. Una es que supuestamente, probablemente exista una especie de gran filtro, que quiere decir que es una especie de situación que todas las especies inteligentes existentes en el universo se ven obligadas a enfrentar, y la mayoría no puede. Por lo tanto, la mayoría están muertas. Y eso quiere decir que nuestra civilización nunca va a llegar al espacio. Está a punto de extinguirse antes de llegar al espacio. Y es prácticamente una regla universal. Eso es muy aterrador. Otra explicación que decían es que realmente puede haber que estos seres inteligentes pues realmente no estén como tal, como expliqué, como los elefantes o los delfines, que tienen su mentalidad inteligente, pero enfocado a otras cosas. Realmente estos no estén interesados si quieren comunicarse con nosotros o saber que existimos. Les importa, por ser muy poco realmente, porque tienen otras preocupaciones derivado a que son especies que tienen otra manera de sobrevivir, otras relaciones con su existencia propia. Y otra que era muy extraña, que es que probablemente existan seres tan inteligentes y tan poderosos que amenazaron a todos los demás seres del espacio, y por eso parece el espacio vacío, porque temen que los demás razas extraterrestres temen que si hay evidencia de existencia, la más poderosa o la más inteligente pueda acabarlos aquí. Y por último, esta teoría tiene más variantes. Por ejemplo, una de que probablemente al ver que la humanidad se ha estado a punto de extinguir muchas veces, decidieron que nuestro planeta sería como una especie de refugio natural o zona de conservación de la especie humana, y por eso no se han atrevido a hablarnos. Pero eso ya es más como teoría de la conspiración.
Y bueno, eso es todo lo que tengo. Bueno, y ahora nada más, la última pregunta para cerrar el tema. ¿Tú crees que hay vida extraterrestre inteligente? Pues yo realmente sí, he escuchado, bueno, por lógica sí me parece que debe haber vida extraterrestre inteligente, tal como nosotros. A lo mejor no cerca de nosotros, pero sí creo que en este mismo momento. Y no sé si en algún futuro podamos llegar a contactarlos. Sí, bueno, yo también digo lo mismo, o sea, yo creo que sí, veo mucho más posible que hubiera alguna forma de vida en el espacio, bueno, en el universo, que es más probable que no hubiera nada, es decir, que estuviéramos completamente solos en el universo, ¿no? Pero pues eso sí, o sea, yo creo que tal vez alguna forma de vida puede haber, pero una forma de vida inteligente, yo creo que la veo más difícil. Ahora pasemos a la sección de noticias. En el foro de noticias Fairfield se dio una nota que dice: según un estudio, las creencias de fenómenos paranormales provocan trastornos en el sueño. Una investigación encontró asociaciones significativas entre las creencias paranormales y los problemas para conciliar y sostener el sueño. Interesante. Previamente lo que dice es: una investigación británica publicada por Journal of Sleep Research señaló que las personas con creencias en fantasmas y en extraterrestres, en el contacto con los muertos y las experiencias cercanas a la muerte o paranormales, provocan alteraciones en su sueño. Para el estudio fueron encuestados unas 9,000 personas y mediante sus respuestas se logró determinar que existen asociaciones entre las creencias de lo paranormal y diversas variables del sueño. Eso es interesante. Previamente podría ser que ven este tipo de fenómenos, no realmente los estén viviendo, sino más bien sea una especie de experiencia que tengan ellos debido a algún trastorno del sueño que estén viviendo. Pues sí, bueno, cuando hablas del sueño estás hablando de un tema muy amplio. Y por ejemplo, yo creo que si tuvieras por ejemplo, si escuchas, estás a las 3 de la mañana y te levantas de repente y escuchas que se cae algo en tu sala. Entonces tal vez si fueras completamente, pues no creyente en cosas como paranormales, dirías, bueno, puede ser que se cayó algo por el clima, se metió el viento, no sé, tal vez tengas una mascota, como de cosas. Pero tal vez si fueras muy creyente en cosas como cosas paranormales o de esta índole, sería mucho más amplia. Yo creo que tu imaginación como de, no sé, puede ser, no sé, algún fenómeno o algo así. Entonces yo creo que pues esto muchas veces se relaciona con el miedo o con la incertidumbre, ¿no? Entonces hace tal vez como que estés un poco más alerta y entonces pues para dormir necesitas estar bastante tranquilo. Se me hace chistoso que, bueno, hicieron este experimento y tuvieron que buscar a 9,000 personas para hacerlos. ¿Cómo llegaron a la conclusión de eso? Bueno, no sé cómo fue el estudio, pero me parece graciosa la idea de que, bueno, hicieron el estudio como tal. Ok, ahora se ha estado compartiendo una noticia, esto en el mes de enero, sobre que supuestamente en Aguascalientes se captó un video donde se ve en una montaña un gigante. Y esto se fue viralizando en redes sociales y me parece que el video proviene de TikTok, que es pues ya saben, ¿no? Es un medio para difundir un montón de cosas así de manera completamente viral, así pero monstruosamente viral. Pues se ve interesante, hay como una figura humanoide hasta arriba de la montaña. Y obviamente por la propia perspectiva de que es una montaña, el humanoide debe ser muy muy grande. Pero se me hace extraño. Pues sí, no sé, no estaría seguro que fuera algo así. Yo vi un video muy similar en el que se supone que un sujeto grabó un video de un gigante en unas montañas. Y se supone que, bueno, lamentablemente el sujeto meses después, pues falleció. Pero muchos como que dicen, no, es que lo que pasa es que lo silenciaron y no sé qué. Que bueno, según incluso vino su esposa a desmentir lo que él tenía problemas como depresiones y cosas así. Y entonces, pues que no pasó nada. Pero entonces siempre van a estar como esas situaciones. Incluso el sujeto, él mismo dijo que pues el video lo había hecho él, ¿no? Es decir, era como una especie de montaje. Y era muy similar a este video. Entonces yo creo que es alguna técnica, no sé si sea como por computadora o algún efecto con la cámara. No tengo idea cómo se hace, pero yo creo que es un efecto muy similar al que vimos
bueno, el que se estaba compartiendo en todo el año pasado, ¿no? Pues está interesante, o sea, me imagino que es, o sea, ver así como, si esto fuera algo así como una experiencia real, si estuvieras yo que sé en una carretera o algo así, y vieras algo así a lo lejos en las montañas, pues sí sería como muy, muy raro, ¿no? Ajá. Aparte, pues, no sé, puede ser yo que es una antena o no sé. No, pero se dobla, ¿no? Ajá. Sí, se ve como una figura Ajá. negra. Pues sí, ¿no? Pues es bastante surrealista el video, ¿no? Pues sí, está Pero muy, pues sí, muy interesante, muy bonito. Ajá. Pues bueno, eso es todo. Este es nuestro 5º podcast y espero que les haya gustado. Recuerden, vale la pena no dormir por intentar comprender aquello que desconocemos.